El Papa Francisco ha muerto y con él se despide una de las figuras más singulares del siglo XXI, un pastor humilde, un líder polémico y un reformador valiente. Hoy repasaremos su vida, su legado y el impacto de su papado en la historia de la Iglesia y del mundo. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Desde que Francisco asumió el papado en 2013, sus decisiones y discursos han sido percibidos por algunos sectores como una ruptura con las enseñanzas más tradicionales de la Iglesia. A nivel interno, los sectores conservadores que históricamente han mantenido el control de varios puntos clave en la administración del Vaticano han visto con recelo las políticas del Papa, especialmente en lo que respecta a su enfoque hacia los temas sociales y políticos. Estas resistencias han estado ligadas a su postura frente a cuestiones como la homosexualidad, el rol de la mujer en la iglesia y los enfoques más flexibles sobre la moral sexual, los cuales contrastan con la doctrina tradicional que rechaza el cambio en estos aspectos. Uno de los mayores puntos de fricción ha sido la insistencia de Francisco en dar un giro a la manera en que la iglesia interactúa con los fieles, buscando una iglesia más inclusiva y menos condenatoria. Esto incluye, por ejemplo, su acercamiento a los divorciados vueltos a casar, quienes históricamente han sido excluidos de la comunión. Aunque Francisco ha promovido una pastoral de misericordia, ofreciendo a estas personas una oportunidad para reincorporarse a la vida sacramental, la postura ha sido recibida con gran oposición por parte de los sectores más conservadores, que consideran que este tipo de flexibilización de las normas contradice la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio y la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Un factor adicional que ha generado resistencia interna ha sido la manera en que Francisco ha manejado los escándalos de abuso sexual en la Iglesia. Aunque el Papa ha tomado medidas importantes para abordar estos casos, como la creación de tribunales especiales para juzgar a los culpables y la promulgación de normas más estrictas, algunos de los críticos han considerado de que sus esfuerzos no han ido lo suficientemente lejos. La reacción del Vaticano ante los abusos ha sido vista por muchos como lenta y no suficientemente transparente, lo que ha generado desconfianza tanto dentro de la institución como en el exterior. Por otro lado, algunos sectores ultraconservadores han llegado a oponerse públicamente al Papa, especialmente a través de medios de comunicación y grupos de presión dentro de la misma Iglesia. Estas críticas a menudo se centran en lo que consideran un debilitamiento de las enseñanzas tradicionales sobre temas como el aborto, el matrimonio y la sexualidad. En este sentido, Francisco ha sido acusado de ser demasiado flexible y permisivo, lo que, según sus detractores, pone en riesgo la identidad de la Iglesia Católica. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco fue percibido por muchos como un reformador decidido, dispuesto a remover estructuras anquilosadas, a renovar el rostro de una iglesia que, en pleno siglo XXI, parecía cada vez más desconectada de amplios sectores de la humanidad. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron dudas legítimas sobre el alcance real de estas reformas. ¿Fueron acaso suficientes para transformar en profundidad la Iglesia Católica o terminaron siendo, en gran parte, gestos simbólicos que no lograron desarticular el corazón del poder eclesiástico? Quizás el mayor mérito de su papado fue haber puesto temas urgentes sobre la mesa, haber despertado conciencias, haber abierto puertas simbólicas que durante siglos permanecieron cerradas. Pero al mismo tiempo, su figura fue víctima de sus propias limitaciones. Un papa no gobierna solo, y cuando la maquinaria institucional está diseñada para perpetuar equilibrios de poder, cualquier reforma se convierte en una batalla lenta, minada por intereses encontrados. Así, el legado reformista de Francisco se encuentra entre luces y sombras. Cambió el tono, el lenguaje, el estilo, puso el acento en los pobres, en la misericordia, en una iglesia más pastoral que doctrinal. Pero muchos de los cambios estructurales que prometió siguen siendo frágiles, reversibles y dependientes de quienes lo sucedan. La historia dirá si fue el comienzo de un giro real o apenas una tregua simbólica en una institución
que aún se debate entre el pasado y la urgencia del presente. Francisco siempre se vio como un pastor de la periferia, siguiendo el ejemplo de Jesús, y buscó que la iglesia se acercara a aquellos que históricamente habían sido marginados. El impacto del Papa Francisco en América Latina y en el mundo no occidental fue profundo, como no solo por su origen, sino por la manera en que ese origen moldeó su mirada pastoral, teológica y política. A ser el primer pontífice surgido de América, su elección rompió un largo dominio europeo en el papado y generó una ola de esperanza y reconocimiento entre millones de personas que históricamente se habían sentido en la periferia de la iglesia y del mundo globalizado. Su figura encarnó desde el primer momento una cercanía que no solo era simbólica, hablaba el idioma de sus pueblos, compartía sus dolores, conocía sus luchas. Y esa experiencia no quedó en un plano anecdótico, sino que marcó muchas de sus decisiones. A diferencia de muchos de sus predecesores, no veía al mundo desde los márgenes del poder, sino desde los márgenes sociales y geográficos. América Latina, marcada por siglos de colonización, pobreza estructural y tensiones sociales, se convirtió en el corazón latente de su pontificado. Allí había aprendido la importancia de la teología del pueblo, una corriente profundamente enraizada en la realidad concreta de los fieles, que no ve al pobre solo como objeto de compasión, sino como sujeto activo de la fe. Esa perspectiva la llevó consigo a Roma, desafiando estructuras que durante mucho tiempo habían permanecido indiferentes a los sufrimientos de la mayoría del planeta. En muchos de sus discursos, Francisco condenó la lógica del colonialismo moderno, que no solo se expresa en términos económicos o militares, sino también en la imposición de modelos culturales, sociales y religiosos. Llamó a la iglesia a despojarse de actitudes paternalistas y a escuchar con humildad la sabiduría de otros pueblos, especialmente de aquellos que han sido históricamente silenciados. No obstante, su impacto no estuvo exento de críticas. Algunos sectores lo acusaron de politizar su pontificado, otros de relativizar ciertas posturas, pero más allá de las controversias de su paso por la historia de la iglesia, dejó una profunda huella en aquellos rincones del mundo que durante siglos habían sido tratados como márgenes. Francisco no solo les dio lugar, les dio voz. Y con esa voz encontraron por primera vez en la figura del Papa alguien que no hablaba desde arriba, sino desde el mismo barro de sus realidades. Sin embargo, en ese mapa emocional hay una ausencia que generó desconcierto, críticas y hasta resentimiento. Nunca regresó a Argentina. Desde que fue elegido Papa en 2003, visitó numerosos países latinoamericanos, incluso algunos con relaciones más tensas con la iglesia o de menor peso demográfico, pero nunca pisó su país natal. Esa decisión silenciosa fue interpretada de múltiples maneras. Algunos sugirieron que evitaba que su figura fuera utilizada políticamente en un país profundamente polarizado, donde su imagen es constantemente invocada por sectores enfrentados. Otros creyeron ver en su silencio un gesto de distanciamiento personal, quizás vinculado a heridas abiertas con parte de la dirigencia política, con la cúpula eclesial argentina o incluso con ciertos sectores de la sociedad que lo cuestionaron duramente desde sus tiempos de arzobispo de Buenos Aires. Con la salud debilitada en sus últimos días, el Papa Francisco falleció el último 21 de abril. Su muerte conmocionó al mundo entero, no solo a la comunidad católica. Mientras tanto, la atención se traslada inevitablemente a lo que vendrá. ¿Quién será su sucesor? ¿Continuará la línea pastoral de cercanía, apertura y reforma? ¿O se elegirá a una figura que busque volver a formas más tradicionales de liderazgo? Cónclave que se avecina no solo deberá elegir un nuevo papa, sino decidir qué rumbo tomará la iglesia tras una etapa marcada por profundas transformaciones. Algunos cardenales buscarán dar continuidad a su legado, mientras otros podrían intentar redefinir prioridades. El mundo expectante observa este momento de transición con la certeza de que la figura de Francisco dejó una huella difícil de borrar. Su muerte marca el fin de una época, pero también abre una nueva página en la historia del papado. Y aunque ya no esté físicamente, su voz resonará por mucho tiempo en los corazones de millones.
Recordar a Francisco no es simplemente repasar la biografía del Papa número 266, ni enumerar sus reformas o viajes. Es más bien hacer memoria de un hombre que intentó humanizar el poder en una de las instituciones más antiguas, complejas y rígidas del mundo. Desde el primer día de su pontificado, marcó una diferencia al preferir la sencillez del saludo fraterno por encima de la pompa papal. No buscó imponerse desde la autoridad, sino invitar desde el ejemplo. Su manera de habitar el poder fue inusual. Eligió la sobriedad, el contacto directo, las palabras claras. Intentó en lo posible que el rostro de la iglesia se pareciera más al de un servidor que al de un monarca. Pero más allá de los gestos simbólicos, lo que queda de Francisco es la pregunta por el cambio. ¿Cuánto logró transformar realmente una institución tan arraigada de sus tradiciones? ¿Fue él un reformador exitoso o más bien un profeta que preparó el terreno para transformaciones futuras? En una iglesia marcada por resistencias internas, escándalos, crisis de credibilidad y fuertes tensiones ideológicas, su liderazgo fue, al mismo tiempo, un intento valiente de renovación y un espejo de las dificultades que enfrenta toda transformación verdadera. Por eso, al cerrar este recorrido por su legado, la pregunta queda abierta al juicio de la historia y al discernimiento de cada conciencia. ¿Creemos que Francisco logró cambiar la iglesia o simplemente la preparó con lucidez y compasión para un cambio mayor que aún está por venir? Así las cosas. Eso fue todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regáleme un me gusta, comente y comparta. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Baturría. Nos vemos. Chao.